nunca. Okay. Buenas tardes. Este es un sábado, 6 de junio. Este video es un nuevo sistema nuevo. Es más lejos de la cámara, pero un sonido es directamente aquí. Por favor, escribe o diga con Facebook si bueno o no bueno. Hoy la misa es una misa por la situación en el mundo, especialmente una división en este país. Oremos por todos. Okay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanas y hermanos, hoy es la fiesta de la Trinidad. Es un primer dogma de esta fe. Antes celebramos esta festividad y la misterio de la Eucaristía. Reconozcamos nuestros pecados ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedéis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Do. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinai, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como la había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras ha hallado gracia a tus ojos, dignate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como causa tuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saluden todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Alabamos al Señor.
Mis hermanas y hermanos, el Señor esté. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Uno de nuestro dogma que es más importante de todos nuestros dogmas y la declaración de nuestra fe es: creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una absoluta individualidad, ya que el Padre no es el Hijo ni el Espíritu. Cada persona de la Trinidad es distinta de las otras dos. También hay igualdad absoluta. Cada uno es totalmente Dios. Ninguno de ellos es más Dios de otra persona. Hay una unidad absoluta. Dios es uno. Las tres personas son una. Son tres personas distintas, pero son personas en un solo Dios. No es posible comprender, porque es un misterioso de la fe, la primera misteriosa de la fe. Pero hay una idea, especialmente en la Biblia. Nosotros hemos sido creados de Dios, a imagen de Trinidad. La Trinidad es la fuente de nuestra fe y la meta de nuestras vidas. Deseemos vivir por toda la eternidad la vida de la Trinidad. Mientras tanto, la Trinidad es para nosotros un modelo hacia el cual nos esforzamos como comunidad, individuos libres con toda igualdad en completa unidad. En este momento, la Trinidad es un ejemplo para la situación en este país y otros países también. Como la mayoría de ustedes, cuando crecía, me enseñaron que la razón por la que Jesús vino a la tierra fue para revelar el Padre, enviar el Espíritu Santo y caminarnos un viaje al cielo por nuestra salvación, como la segunda lectura. La Iglesia Católica continúa aprendiendo y enseñando todos acerca de la Trinidad. Por ejemplo, en 1986, la Carta Justicia Económica para Todos, los obispos de los Estados Unidos dijeron esto: como cristianos, esperamos con ansias una verdadera comunión entre todas las personas, entre sí y con Dios. El Espíritu de Cristo trabaja en la historia para construir una unidad entre todas las personas, hasta el día en que esa unión se perfecciona en el reino de Dios. La reflexión teológica cristiana sobre la realidad misma de Dios como Trinidad muestra que ser una persona significa estar unido a otras personas en amor mutuo. Hay una expresión: la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, vaya todo el tiempo. Es una invitación por todas las personas en el mundo, vayan juntos también, con amor y respeto. En este tiempo, con protestas,
Si pasamos menos tiempo preocupándonos por llegar al cielo y más tiempo concentrándonos en lo que es necesario para ayudar a que la presencia de Dios viva aquí y ahora, tal vez algún día te convertiremos en los otros Cristos que Jesús pretende que sean, y en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy es un día muy especial porque la fiesta de Trinidad era la primera misa yo celebro. Y la Trinidad es la fe. La Trinidad es nuestra vida. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente Dios fuera, Dios teológico, Dios la Escritura, es Dios con nosotros. Porque todos viven y todos crecían en la imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No perfecto como Dios, pero tiene un parte de la divinidad de la Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar y vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre entrañable por Cristo. Nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Para que Dios Padre, Creador todopoderoso del universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella, la tierra nueva que nos ha prometido, en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su faz gloriosa. Roguemos al Señor. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al tuyo, como corresponde a su condición de esposa amada. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo del Señor, que enriquece el mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Roguemos al Señor. Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos sello para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Para que todos viven con la justicia en la comunidad humana, con paz y respeto. Roguemos al Señor. Para que todos oren en confianza a Dios por nuestra situación, por una cura por COVID
y por trabajo suficiente por la gente y por nuestras oraciones que queda en nuestros corazones, roguemos al Señor. Padre misericordioso, que enviaste al mundo tu Hijo y que tu Espíritu fuera para nosotros principio de vida. Escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe y esperanos sentimientos de paz y esperanza para que, reunidos en la comunión de tu Iglesia, bendigamos siempre tu nombre glorioso y santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanas y hermanos, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, hermanos, este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nosotros también toda la gloria. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformamos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creamos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo la afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser y iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde salió hasta el caso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba es entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que vemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo eterno. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, al Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y religiosos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúnen en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Continuemos nuestra oración de agradecimiento en las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tu poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En su corazón y su mente, danos paz a las otras personas. Mis hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén.
que no tiene la habilidad para recibir la comunión en este momento. Pide Jesús entre su corazón en este momento. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición Dios Todopoderoso, Padre, y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. La oración de misa ha terminado. Vayamos en la paz del Señor.